Bien, ejercicio 5. Este ejercicio nos plantea un escenario en una librería que propone ciertos descuentos, ¿sí? Eh, bueno, llevando 5 o más lápices, tenemos un 15% de descuento sobre esos lápices. Y llevando 4 o más cuadernos, tenemos un 10% de descuento sobre los cuadernos, ¿sí? Una librería un poco reducida, un poco simple. El objetivo del ejercicio, el ejercicio que se nos plantea es que definamos una función que, dados dos valores que van a representar cuántos cuadernos compro y cuántos lápices compro, nos calcule, nos devuelva cuánto tenemos que pagar, ¿sí? Por supuesto, considerando los descuentos que se nos han planteado, ¿sí? Y además, por supuesto, considerando el precio unitario neto, vamos a decir, sin descuento, que se nos da como dato, ¿sí? Ya nos lo dan en formato, en sintaxis de Racket, así que este código ya lo podemos copiar. Bien, entonces, como para ir comenzando a ordenar las ideas, lo que tenemos que hacer es definir una función, ¿sí? Digamos que se va a llamar monto final, ¿sí? Es decir, seguro nuestro código va a empezar con algo de esta pinta, ¿sí? Y sabemos qué cosas son las que tomamos como parámetros, ¿sí? La cantidad de cuadernos por un lado y la cantidad de lápices, ¿sí? Tendremos que, bueno, llenar aquí con la definición, ¿sí? Y bueno, para ir ordenando las ideas, todo esto que dije lo voy a ir escribiendo. Monto final recibe la cantidad de cuadernos y de lápices a comprar y calcula, devuelve el precio, el monto, digamos mejor, el monto final de la compra, ¿sí? Bien, una cosa que, para ya empezar a pensar en la estructura que va a tener nuestra resolución, de entender el ejercicio, podemos pensar directamente que esto que está acá va a tener la forma de una suma, ¿sí? Es decir, por un lado yo quiero saber cuánto me va a salir comprar C cuadernos, C cantidad de cuadernos. Ese va a tener su propio descuento si es que supera un cierto límite. Y por otro lado, cuánto me va a salir comprar L cantidad de lápices, ¿sí? Y bueno, como para ya ir estructurando el código, puedo empezar por ahí, ¿sí? Esto va a tener, como decíamos, esta forma. Y lo que faltaría es rellenar esos espacios, ¿bien? Ahora, una buena práctica a la hora de programar es ya empezar a no solo estructurar el código, sino a dividir el código en pequeñas funciones, ¿sí? Tranquilamente podría, para seguir ese criterio, para seguir con esa idea, definir dos funciones que me van a calcular, por un lado, el monto final de los cuadernos para C cuadernos, ¿sí? Acá no necesito, para calcular el monto final de cuadernos, no necesito saber la cantidad de lápices, ¿sí? Y otra función, monto final lápices. Lo mismo, no necesito saber la cantidad de cuadernos. Bien. Por supuesto, tengo que definir cada una de estas dos funciones, ¿sí? Separadamente, ¿sí? Definiré monto final cuadernos, definiré monto final
lápices. ¿Sí? Bien, otra idea, otra buena práctica es la que nos plantean en el mismo enunciado, que es utilizar constantes, ¿sí? Y bueno, aclara el porqué, ¿sí? Dice, sería bueno que en la definición aparezcan las constantes, así su función será más fácil de modificar si hay cambios de precios, ¿sí? Imaginemos que si en el código utilizamos un número como 60 o como 8, que son los números que están acá, y los usamos directamente, en el momento en que haya que hacer cambios, es decir, ahora aumentó de precio el cuaderno y en vez de 60 vale 70, cada vez que pusimos 60 lo vamos a tener que cambiar por un 70. Y tenemos que ver si el 60 que está en el código justo está en ese lugar significando lo que significa, significando el precio, o a lo mejor 60 es el precio también justo de las lapiceras que no aumentaron, ¿no? Por decir un ejemplo sencillo. Entonces, es una buena práctica de programación ya definir en constantes todos estos números mágicos que tienen un significado, que tienen una semántica, ¿sí? El precio de los cuadernos, el precio de los lápices, y hay más en este mismo ejercicio pequeño y todo, más de esos números mágicos que podríamos tener como constantes en el código. ¿Cuáles se imaginan que pueden ser? Tienen que ver con las reglas de descuento, ¿no? Por supuesto. Por un lado vamos a tener cuánto descuento es que yo tengo que hacer para los lápices y cuánto para los cuadernos, ¿está bien? Podemos definir constantes para eso, ¿sí? Porcentaje descuento cuadernos. Vamos a hacerla un poquito más corta. A mí me gusta tener constantes que se entiendan, pero si son muy largas ya se pierde un poco el sentido. Descuento cuadernos habíamos dicho que era del 10%, ¿sí? Y el descuento de los lápices era del 15%. Bien. ¿Qué más? Este límite, ¿sí? Es el límite desde el cual empieza a regir la regla del descuento, ¿sí? Llevando 5 o más, empieza a regir el descuento. Este es otro número que podríamos mantener en una constante. 5 para los lápices, 4 para los cuadernos, ¿sí? Vamos a llamarle límite cuadernos 4. Y 5, ¿sí? Y bueno, por lo pronto no veo otras constantes que pueda mantener, ¿sí? Todo lo que deberíamos poder hacer ahora la deberíamos poder calcular en base a estas constantes, ¿sí? Así que no necesitaría definir otras. Bien, empecemos con las definiciones que nos habían quedado, ¿sí? Calcular el monto final de los cuadernos y calcular el monto final de los lápices. Pueden ya adivinar que estas dos funciones van a ser bastante parecidas, ¿sí? Así que vamos a empezar con una. Vamos a empezar con el monto final de los cuadernos, ¿sí? Bien. El monto final de los cuadernos va a depender de cuántos cuadernos llevemos, ¿sí? Ese es básicamente lo difícil o el quid del ejercicio, ¿sí? Este número depende de la cantidad, ¿sí? Es decir, si yo tengo un número que superó el límite, tendrá un valor y si no, tendrá otro valor. Justamente eso es lo que obtenemos con el if, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy pensando? Bueno, que si este C, que es la cantidad de cuadernos, es mayor o igual al límite planteado de cuadernos, tendré algo y si no, tendré otra cosa. ¿Está bien? Superando el límite de los cuadernos, tengo descuento. Caso feliz del if. Si esto no se da, no tengo descuentos. ¿Está bien?
Hagamos este caso primero. No tener descuento es simplemente hacer la cantidad por el precio, ¿sí? Lisa y llanamente. Y no es muy distinto el otro caso. También voy a tener la cantidad por el precio, pero lo voy a multiplicar también por otro número, ¿sí? Por el porcentaje de lo que tengo que pagar, ¿sí? Voy a tener que pagar menos, así que voy a tener que multiplicar por un número que es menor a 1, ¿no? Si multiplico por el descuento, me queda cuánto me ahorro. En realidad yo quiero saber cuánto tengo que pagar, así que acá lo que tengo que multiplicar es por 1 menos ese descuento. Cuadernos. Bien. Esta cuenta, si le hicieron distinto, bien, se puede hacer de otras formas. Se puede calcular primero el ahorro y al total restarle el ahorro. Me parece más sencilla esta. Bien, y ya estaría, ¿verdad? Simplemente nos quedaría probar, a ver si nuestra función se comporta como queremos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para probar? Bueno, probemos casos que sabemos que son casos, digamos, obvios. Calculemos los casos primero antes de probarlo, ¿no? Voy a abrir otro comentario, ¿sí? Recuerden que este punto y coma, tanto acá como acá, es el símbolo para abrir un comentario. Un comentario es todo ese texto que uno escribe a modo de ayuda, a modo de aclaración del código o de lo que sea, y que el compilador o el intérprete, en este caso, no va a leer, ¿sí? Yo puedo escribir acá cualquier basura, cargo, ¿sí? Y toda esa basura no le importó. Cuando digo basura me refiero, puedo escribir cosas que no necesariamente se adecúan a la sintaxis de Racket, como por ejemplo texto, ¿sí? Bien. Y voy a escribir acá en los comentarios algunos casos. Yo sé que monto final cuadernos, para un cuaderno, como no aplica descuento, es simplemente el precio del cuaderno, que es 60, ¿sí? El caso más base, ¿sí? Bueno, en realidad hay otro caso más base todavía. ¿Qué pasa si yo llevo 0 cuadernos, ¿no? También podría testear eso. Si llevo 0 cuadernos, ¿cuánto me saldría? Pero bueno, voy a seguir con casos menos triviales. Podemos probar ese también. Bueno, otro muy sencillo. Para 2 cuadernos, tampoco aplica el descuento, así que duplico el precio nomás. ¿Qué pasa con 10, por ejemplo? Bueno, con 10, si no tuviera descuento, saldría 600, ¿sí? 10 por 60. Pero tengo un descuento. El descuento en los cuadernos es del 10%, así que le voy a tener ese descuento, ¿sí? O sea, esto debería darme 540, ¿sí? Y bueno, ahora lo pruebo, ¿sí? Cargo y lo pruebo. Por supuesto, se va a quejar. Los que estuvieron atentos van a saber por qué. ¿Qué es lo que dice el error? Llamada función, esperaba una función después del paréntesis abierto, pero no hay nada. No hay nada porque no definí todavía esta función. Entonces, ¿qué hago? Para engañar al intérprete, simplemente pongo una definición tonta de mi función. Por supuesto, en el futuro la voy a tener que definir. Pero con eso salgo del paso. Total, lo que quiero testear es la otra, ¿sí? Bien. Probemos entonces. Vamos a probar nuestros casos. 60, perfecto. Caso 2, 120, muy bien. Caso 10,
540, como esperábamos. Bien. Bien. Algunos detalles en la definición de esta función. Fíjense que hay algo que yo hago en ambas ramas del if, ¿sí? Tanto en el caso verdadero, que está acá, como en el caso falso. ¿Qué es este producto? ¿Sí? Yo hago este producto en ambos casos. Podría sacarlo afuera, podría sacar como una especie de factor común, ¿sí? Es decir, podría mover esto que está acá, lo saco, lo pongo adelante, ¿sí? ¿Qué me queda de este lado? Lo saqué, así que me debería quedar un 1, ¿no? ¿Qué es lo que quiero demostrar con esto? Por un lado, que el if es tan valor como el resto, tan expresión que uno puede componer como cualquier otra. Es decir, no necesariamente mi código tiene que empezar con un if. En este caso lo pongo como uno de los 3 factores del producto, ¿sí? Y ahora un poco cambió la estructura, el sentido de este if, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, digo que el monto final de los cuadernos va a ser la cantidad por el precio por el descuento, ¿sí? O sea, este if simplemente ahora me va a calcular el descuento. En realidad, el porcentaje por el que tengo que multiplicar ese precio total para obtener el descuento, ¿sí? Entonces, en el caso feliz, en el caso donde tengo descuento, lo multiplicaré por un número que es menor a 1, y si no, por 1 para quedar exactamente como estaba y no tener descuento, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Esto incluso lo podría definir como otra función, si quisiéramos. Es decir, una función que calcule simplemente el descuento de algo. Eso lo podemos hacer, ¿sí? Vamos a hacer primero la función monto final lápices, que como les decía, ya se imaginarán, es muy parecida. Es prácticamente igual, cambiando las C por las Ls y las palabras cuadernos por las palabras lápices, ¿sí? Podría hacer eso, podría copiar y pegar y debería funcionar a la perfección. No voy a copiar y pegar y se los voy a justificar. En general, copiar y pegar código es una mala práctica porque uno se olvida de algo. Es decir, yo copio la sentencia de arriba, acá abajo, y me olvidé de cambiar una C por una L. Bueno, en ese caso no va a haber ningún problema porque se va a quejar, va a decir, ¿qué es la C? No la conozco, porque no la tomé como argumento, no sabe qué es la C. Pero si me olvido de cambiar, por ejemplo, el límite cuadernos, sí va a saber lo que es, porque el límite cuadernos está acá. Y yo estoy en una función que se trata de los lápices, no de los cuadernos, y ahí me encuentro en un problema un poquito más grave porque el compilador, el intérprete no se va a quejar, no va a ser un error, pero la función va a estar mal porque por supuesto estoy usando un límite, estoy usando un número 4 donde debería estar usando un número 5, ¿sí? Todo eso para decir no voy a copiar y pegar, no lo hagan, se los recomiendo. Entonces, es el precio total por el descuento de esto, ¿sí? El descuento en este caso va a ser cuando la cantidad de lápices sea mayor al límite de los lápices, ¿sí? Si estoy en ese caso, perfecto, tengo descuento. ¿Sí? Y si no, nada de descuento. ¿Bien? Bien, al igual que con la función de arriba, podemos escribir casos de prueba, como hicimos acá, e ir probando si funcionan en cada caso. Cada vez que haga un cambio, como el cambio que hice cuando saqué esto afuera, se puede volver a probar a ver si el cambio que yo pensaba que era beneficioso para el código, para la legibilidad, pero que no cambiaba el sentido del código, que no cambiaba la funcionalidad,
Todo eso lo puedo probar volviendo a ver los casitos de prueba, ¿sí? Lo mismo puedo hacer entonces para lápices, lo hacen ustedes, no lo voy a hacer. Y otra cosa con respecto al copiado y pegado de código, resulta ser un buen indicio de que hay cosas por por abstraer, ¿sí? Así como decíamos que la división de un código grande en pedacitos chiquitos era una buena práctica, lo siguiente, que es un poquito más potente y a lo mejor a veces más difícil de ver al comienzo, es la abstracción, ¿sí? Estos dos códigos tienen exactamente la misma estructura. Tengo un producto por algo, por otra cosa, un if con un mayor igual. Casi que podría reemplazar todas estas constantes por variables y tener un código un poquito más general, ¿sí? ¿Qué quiero decir un poquito más general? Yo podría tener un código que use un solo if en vez de dos. Yo acá escribí un if y acá escribí otro. ¿Qué tal si hago otra función que haga ese if? Esa función hace ese if para calcular el porcentaje de descuento y después yo llamo a esa otra función. El if lo escribí una sola vez, no repetí nada de código. Vamos a hacer eso, ¿sí? De nuevo, esto se llama abstracción, ¿sí? Vamos a abstraer una definición. Vamos a definir entonces, como les decía antes también, una función que me diga el porcentaje de... No sería de descuento en realidad, sería el porcentaje de pago, ¿sí? ¿Cuánto de todo lo que tengo que pagar debería pagar? ¿Sí? Es este 1 menos algo o este 1, este if, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Bueno, la cantidad de cosas que quiero comprar, porque dependiendo de eso voy a tener descuento o no, así que necesito saber la cantidad. Un límite, ¿sí? Básicamente voy a reemplazar este límite con una variable. Y bueno, ¿cuánto es el porcentaje de descuento? Vamos a ponerle porcentaje de descuento, ¿sí? Esta es mi función, estos son sus tres argumentos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a extraer? Este if, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, si la cantidad de cosas que estoy comprando, fíjense que ahora hablo de forma genérica, no hablo ni de cuadernos ni de lápices, si la cantidad de lo que sea que estoy comprando supera el límite impuesto por la regla de descuento, entonces voy a tener descuento, ¿sí? El descuento va a ser 1 menos el porcentaje descuento, ¿sí? Y si no, 1, ¿sí? ¿Qué es lo que hice entonces? Reemplacé en esta estructura, en este if, las constantes por variables, ¿sí? Esas cosas que ya sabía esta función, esta no las sabe. Necesita que uno se lo dé por parámetro, ¿sí? ¿Y de qué me sirve? O sea, esta ya lo sabía, ¿para qué hice esta que no lo sabe? Bueno, como no lo sabes, le puedo decir yo cuál es. Puedo elegir yo cuáles son estas variables, ¿sí? Entonces, simplemente el if de arriba va a quedar, lo puedo reemplazar, digamos, por algo así. Donde cantidad va a ser L, límite va a ser el límite de lápices y el porcentaje de descuento va a ser descuento lápices, ¿sí? Exactamente lo mismo, muy parecido, para el caso de cuadernos. Uso esta función que me calcula el porcentaje de pago, la cantidad es C, el límite es límite cuadernos y esto es porcentaje cuadernos, ¿sí?
Bien. Perfecto. De nuevo, podríamos volver a probar esta función una vez más, ya que la volvimos a cambiar. Vamos a hacerlo. Para comprobar que realmente todos estos cambios que hicimos no cambian. Perdón, acá puse porcentaje. Bien, vamos entonces con el caso un cuaderno, 2 cuadernos, 10 cuadernos. De nuevo, ¿esto demuestra que está bien lo que hice? No, pero por lo menos estoy segura que para estos casos sí funciona, ¿sí? Bien. Por supuesto, también tendríamos que hacer lo mismo para la función más grande, probar, tener casos, ¿sí? Podemos probar simplemente un caso muy sencillo. ¿Qué va a pasar si compro uno y uno? ¿Sí? No aplica descuento, así que, bueno, debería ser 68. ¿Sí? Más adelante vamos a ver formas de, digamos, de tener un poco más automática este chequeo. ¿Qué pasa si me olvido de fijarme si el cambio anduvo o no? Formas que tiene Racket para ya automatizar un poco más esto. Ahora nos manejamos simplemente con estos comentarios en el código o incluso anotándolos en una hoja. Así que bueno, por lo pronto, digamos, podemos abstraer la función de esta manera, ¿sí? Por supuesto, esta forma de hacerlo es una. Podría haber decidido hacerla de cualquier otra forma. Quiero decir, hay muchas formas de resolver el mismo problema. Pero bueno, algunas ideas eh, para llevar adelante, para resolver problemas es, recuerden siempre, tratar de dividir el problema en partes, abstraer cuando se pueda y bueno, mantener constantes que sean claras y se entienda, ¿sí?